¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. No voy a hacer la presentación porque, bueno, no estamos en el taller, pero es la charlita que tenemos cotidianamente, donde un grupo de amigos nos juntamos para cambiar opiniones, anécdotas, experiencias, en fin. Profesamos el amor a la antigua escuela y, por sobre todas las cosas, a las herramientas. Saludos a los amigos de la primera hora del canal. Bueno, como siempre, el querido Tito, el querido Jonathan, el querido Cobursa, Zapito, Juanqui, Juanpi, los amigos Nico, Pablo de Villa Carlos Paz, Pablo Lima, bueno, montón, Diego Segovia, Eugenio, Rubén, Manuel, montón de amigos que cada noche están y bueno, los que siempre están aportando, colaborando, comentando, como Gastón Montenegro, Dalton, bueno, montones de amigos, Adriano, me vienen nombres a la cabeza, no quiero ser ingrato con Cronos, montón de amigos que día a día, noche a noche, vienen bancando esta, esta comunidad que se ha hecho, que bueno, a mí me da mucho gusto de ser el anfitrión y que lleve mi nombre y bueno, desarrollar las tareas que desarrollo. El canal cuenta con la colaboración del querido amigo Miguel, gran persona. Cuando haya alguna duda, que por ahí yo circunstancialmente no llegue a responder, dado que atiendo en el WhatsApp, atiendo en el Instagram, atiendo en el Facebook. Bueno, por ahí los comentarios me quedan un poquito relegados. Es válida, yo lo avalo en lo que comente. Miguel, un grande. También contamos con la participación estelar del querido amigo Gregorio Casa. Espero que vuelvan pronto los vivos en su canal. La verdad que se había tornado entretenido, pero bueno, por alguna razón el amigo perdió el filo, perdió las ganas. Bueno, hay que esperar que vuelvan y nada, ahí vamos a estar. Hoy tenía ganas de mandarle un mensaje y decirle, Gregorio, hacete un vivo, participamos ahí, a ver qué pinta, loco, hacete un vivo. Bueno, hoy habrán visto que estuve en una choriciada ahí en el taller con mi amigo, con Luisito, el pintor, el chapista. Que bueno, Jorgito dice que perdió una apuesta. Yo la verdad no me acuerdo qué aposté, porque de hecho no soy de apostar. Odio todo lo que sea juego. Pero bueno, se apareció con una bondiolita, unos chorizos, carbón, listo. En teoría gané una choriciada. El amigo tenía ganas de invitar un asadito y bueno, nada, buscó esa excusa. Bueno, como verán estoy en mi casa, en mi cocina. La verdad que ya el taller, si bien recién llego, yo llego, tomo un vaso de gaseosa, posiciono algunas herramientas que circunstancialmente muestro. Bueno, me traje un jueguito, un elenco de llaves Raselli, con una curiosidad que yo ya en algún momento la comenté. Pero bueno, ahora que somos quizás algunos más, esos videos no sé dónde andan, están acá, pero bueno, no sé. Y se las vuelvo a mostrar después de describir un poco algunas unidades de la marca Racel y contar un poco mi historia con la marca. Bueno, quizás amigos del canal que están siempre ya conocen esto, ya conocen de qué se trata, pero bueno, para los amigos que se vienen acercando, quizás aporto algún dato más, quizás bueno, la historia es una, entonces quizás ya la conozcan, pero la idea de esta charlita nació a raíz del comentario de un amigo que se comunicó por Instagram a raíz de que yo en la limpieza del taller que estuvimos haciendo, ustedes, yo, acompañándome, qué sé yo, bueno, de la cual, abro un paréntesis, me quedan 3 partes para subir, las voy a ir subiendo, están subidas, las voy a ir liberando a medida que, bueno, vayan viendo las anteriores, porque si no se va a tornar bastante aburrido tener 6 partes de una limpieza de banco que el 90% del tema es un tipo hablando y contando de su historia y determinadas cuestiones. Voy a esperar que se nivelen un poco las vistas entre las 3 partes que hay y después, si quisiesen, largo las otras 3. Si no, bueno, ya va a surgir otra limpieza, otra charlita desde el banco, que bueno, va a estar interesante. Ya nos metemos con el tema de las llaves. Pero
Algunos amigos notaron que tengo una Knipex tenaza, muy antigua generación, la tenía mi vieja en el cajón de los cubiertos. Generalmente la primera vez que la vi, yo tenía 4 años, esa tenaza. Bueno, la usábamos fija todos los 24 y 31 para romper las nueces. Después, bueno, a mí me sirvió para todo. Yo la he utilizado para todo, para apretar, para aflojar la rueda de la bicicleta, de martillo. La verdad, esa y 2 o 3 unidades más, se fue toda mi infancia en los días que venía a estar con mi vieja, dado que, bueno, los fines de semana, con tal de evitar a mi padre, desde muy chiquito, los fines de semana me los venía a pasar con mi vieja. Bueno, me entretenía mucho en el patio, bueno, había un galponcito con clavos, que después ese galponcito con algunas modificaciones pasó a ser mi taller hasta tener el taller que tengo hoy en día. Pero no es que lo tengo hace 5 minutos, lo tengo hace años, estamos hablando de mi infancia, en el galponcito. Así que bueno, nada, los amigos que notaron que esa Knipex está desafilada, que no la considero, que la tengo ahí abandonada, quiero que sepan que es verdad, la tengo a modo recuerdo, pero si bien la puedo afilar, la podría afilar y ponerla en funciones, ya sus palancas se están chocando una con otra, o sea que no tengo registro como para afilarla y corregirla, dado que habría que bajarle un par de milímetros para que los filos choquen entre sí. Algunos amigos, que es donde nace todo este comentario, me preguntaron si tengo alguna técnica para afilar las tenazas. Es muy fácil agarrar una moladora y hacerle un poco de filo, o sea, tiene un par de contras. Ahí estamos afilando en caliente. Podemos correr el riesgo que la herramienta se destemple, que no me ha pasado nunca. Sinceramente, yo he afilado tenazas en lo que es la construcción, en lo que es en obra, con la moladora. Bueno, hay que tener, no les digo una precisión meridiana al momento de utilizar el disco, porque, bueno, se puede pasar de largo, hay que tener cierta pericia al momento de hacerlo. Pero bueno, no quería hacer un video de esa manera porque yo sé lo que está bien, sé lo que está mal. Por ahí no está tan mal afilar una tenaza con la moladora, sabiéndolo hacer y mostrando que verdaderamente corta. Pero bueno, les guardo un poco de respeto a ustedes, mis amigos, que quizás apuestan a que uno sabe hacer un poco mejor las cosas. Entonces, bueno, la técnica que yo utilizo, ya la voy a mostrar en el taller con alguna tenaza de las que tengo varias de esas, no de Knipex precisamente, pero tengo tenazas, sí. Bueno, les voy a mostrar cómo se afila. Yo, para hacer un resumen en frío, no con lima porque no podemos saber que le estamos dando el mismo ángulo a un filo que al otro. Yo lo que hago, agarro un disco de desbaste, disco de amoladora. Si es de 7 pulgadas mejor, generalmente en el taller hay de 4 porque la amoladora grande la utilizo en lo que es domicilios, para esas tareas. Pero bueno, un disco lo sostengo en el banco, generalmente con un tornillito en el centro, una arandela, y con la tenaza abierta vamos afilando y girando y afilando. Es un proceso largo, pero bueno, ya lo van a ver en el taller cuando lo desarrolle. Pero quiero que sepan que tengo la idea. He afilado, como dije, circunstancialmente tenazas con la moladora, han cortado perfecto. Pero bueno, la técnica lógica, o si no, una piedra de afilar, que es lo elemental y lo lógico. Pero bueno, también en el canal tengo videos de la elaboración de una piedra. Yo desarrollé una piedra. Pero bueno, ya vamos a hacer otra, como para que todos esos conocimientos que quizás en algún momento pasaron desapercibidos vuelvan, llamémosle, a la faena. Espero que haya quedado clara esa parte para los amigos que preguntaban sobre el afilado de tenazas. Bueno, yo lo que hago, lo aprendí así hace bastantes años, a bulono,
o atornillo un disco en el banco que quede plano, con la tenaza toda abierta, le voy dando, la giro, le voy dando, la giro, le voy dando y voy controlando que brille parejo, si quisiese hacer las cosas bien. Pero es un trabajo de no menos de 15 minutos. 15 minutos para un lado, para el otro, para un lado, para el otro, hasta que termina cortando y cortando bien. Eso es para tenazas que fueron utilizadas en forma, llamémosle ideal, llamémosle como corresponde, que no tiene melladuras, que no agarramos un clavo de 6 milímetros, lo cortamos, porque ahí sí ya hay que corregir con la amoladora. Yo, bueno, las veces que circunstancialmente he hecho levantar un poco de temperatura a una herramienta, generalmente la enfrío en aceite soluble. En agua no, en aceite tampoco. En aceite soluble. Pero son técnicas mías y después, si quieren, se las puedo fundamentar. Bueno, vamos a hablar un poco de estas llaves de Raselli. Acá tenemos una estriada de 30 a 32, llave grande, con un uso considerable, con horas de trabajo. La verdad, la llave no está marcada, no está gastada, trabaja a la perfección. Raselli, al igual que otras marcas de renombre, tiene la particularidad que las herramientas, las llaves, los tubos, no se van a marcar, no se van a gastar. Esto, si se pasa de fuerza, si se pasa de torque, se raja o se parte. Y créanme que está muy sobredimensionada la calidad de la herramienta como para aguantar y aguantar en serio. Son herramientas para un uso pesado. Pero bueno, lo que les quería mostrar en cuanto a las curiosidades de la marca. Esta es una Raselli, por ejemplo, 24, 27. No sé si lo van a ver, pero bueno, estoy haciendo lo posible. Es más, no puse el flash para que tengan el registro de lo que les estoy hablando. Llaves de este tipo que vienen bajo el número 220, que pertenece a llaves estriadas, llaves estriadas de los dos lados, pero que también podemos encontrar en varias medidas, también hexagonales. O sea, esto sería una llave estriada pero hexagonal, que viene bajo la nomenclatura 230. Tengo llaves combinadas de la marca Raselli, que en vez de tener estrías, tienen hexágono. Esto del uso del hexágono en las llaves, bueno, tiene sus pros y sus contras. Como pro, podemos darnos cuenta rápidamente que la tuerca va a estar, la cabeza del bulón, va a estar contenida al momento de imprimir torque en cada una de sus caras, pudiendo asegurarnos un mejor ajuste o un mejor desarme del conjunto tuerca-bulón o bulón-rosca. Nada, simplemente va a girar acompañado todos los lados de la cara de una tuerca o de un bulón. Lo mismo que un tubo hexagonal. Pero tenemos la contra, que vamos a necesitar tener una área de trabajo un poco mayor, dado que, bueno, vamos a tener un ciclo de trabajo de la herramienta cada 60 grados. Y por ahí se torna en algunos lugares incómoda. Pero bueno, son llaves de antigua generación que venían con esta particularidad. Podían ser estriadas o hexagonales, a gusto de cada uno y las necesidades, a gusto y necesidades de cada uno de los clientes, o de los consumidores o de los fanáticos, dado que yo me considero bastante fanático de esta marca. Bueno, esta es una Dowidat de iguales características que esta, que es una Raselli. Vamos a tratar de ponerlas lo más parejitas posible para que se aprecie lo que quiero decir.
es la misma llave exactamente la misma. La única curiosidad que, bueno, esta dice acero cromo vanadio, esta dice crom vanadium. Lo que sí, Dowidat dice industria argentina. Es la misma llave, con el mismo código, con todas las mismas cualidades, condiciones y características en todas las unidades. Hay Dowidat, industria argentina, que dista mucho de Dowidat Germany, y bueno, son exactamente la misma unidad. Podíamos diferenciar rápidamente cuando se trataba de una Dowidat, dado que las Dowidat quizás venían más doradas, o sea, eran doradas. Las Raselli, obviamente, más cromadas. Cometí el error, tendría que haber puesto el flash. Vamos a ver si puedo prender alguna luz más. Ahí me parece que estamos mejor. Para que se vean algunos detalles. Tenía miedo que reflacte. Pero son llaves de iguales características e iguales condiciones. Obviamente Raselli es posterior a Dowidat. Lo que me llama la atención, Dowidat, industria argentina. Eso es una duda que tengo hace mucho. Pero bueno, ya las vamos a evacuar cuando hagamos el video definitivo de estas marcas. Llave combinada Raselli, que podía venir en milímetros o en pulgadas. Esta es de 1 pulgada. Notarán que el nomenclado de la llave es un poco desprolijo. Se alcanza a distinguir que dice 1 pulgada, pero bueno, no es algo que uno sabe que es 1 pulgada. O sea, está difícil de interpretar, pero bueno. Acá en esta época en particular ya empezábamos a notar, si bien esta llave ha trabajado y la he utilizado y le he hecho fuerza en serio, y no se ha marcado siquiera, pero en esos detalles ya empezábamos a ver una decadencia en cuanto a algunos detalles de la marca. Si bien es una llave funcional, pero dista bastante de quizás algunos detalles de una época anterior a esta. Esta llave estaba llegando a los años 80, que fue cuando definitivamente la fábrica se cerró, quizás un poco antes incluso ya venían con los restos, venían tratando de hacer fuerza, remando en vacío, bueno, nada. Pero bueno, después siguieron fabricando, vendiendo, comercializando artículos para gomería, herramientas de gomería, netamente. También venían, obviamente, como digo y muestro siempre, llave de 2 bocas bajo el número 6, ya sea en el juego de usos frecuentes, en el juego de medidas continuas, 10-11, 12-13, 14-15, así hasta 42, que era lo que venía, como así también en medidas de uso frecuente o medidas discontinuas, pares, impares, como esta que es una 18-16. Bueno, el tema de las hexagonales ya lo vimos, pero bueno, esta es una llavecita chiquitita, corta, tiene 2 particularidades esta llave. Este es un juego de llaves hexagonales corto. Tengo unas que tienen este mismo largo, o sea, venían cortas y largas para los dos usos. Esta es una llave de 11-16, 5 octavos, para que tomen referencia quizás de la longitud que puede tener con respecto a una de un uso más estándar, dado que
la llave estriada se caracteriza por ser justamente un poco más larga. Observen esta 7/16 3/8, que por ahí la otra, la que se denomina estándar, vendría a ser el doble. Después, bueno, también hicieron su segmento de llaves especiales. Esta es una 17/14. También en Baco, bueno, en Baco vienen bajo la denominación PA. Me acuerdo, no hace mucho tiempo, entramos en una disputa, cada uno mostró su punto de vista con otro canal, donde bueno, a mí me parecía que si bien hablábamos de nomenclaturas de Baco, yo siempre tuve claro que la PU era la combinada. Ya conocen esa historia, pero bueno, vamos a hacer un refresh, dado que todo tiene que ver con todo, como dice el amigo Gregorio Casa muy acertadamente. Yo siempre supe que la PU correspondía, pertenecía o nos daba a saber que se estaba tratando de una llave combinada, dado que la P siempre se le asignó a la estría y la U a la boca. La unión de las dos letras, PU, llave combinada. UD, llave de dos bocas, porque tenemos la U en la boca y la D de doble. Siempre pensé eso yo, de chico. Doble, doble. Después, bueno, la PS, la P por estría, y la S siempre se la asigné a plural, llave de dos estrías. No sé por qué, pero bueno, pensé que era así. La curiosidad es que estas venían con la PA. Sabemos que estamos hablando de estrías, pero bueno, la A no sé a qué, porque uno la da vuelta como quiera, y esto no parece una A en ningún alfabeto, ni griego, ni latino, ni nada. O sea, esto es una C de última. PC podría ser. Pero bueno, nada, esa era la curiosidad que después un amigo, que ahora en este momento no recuerdo exactamente quién, aclaró muy bien, bueno, a qué correspondía y por qué cada una de estas nomenclaturas en lo que era Baco. Raselli nunca llamó o nomencló a sus unidades con letras, sino con números. Todos los artículos de Raselli están nomenclados con números. Esta, por ejemplo, es la número 124. A ver, espero que se llegue a apreciar. Bueno, va a ser difícil, pero es la Raselli 124. La de otra medida es 124 igual. Por ejemplo, tengo la de 3/4, 5/8 y también es número 124. ¿Por qué digo esto? Porque en Stanley era, por ejemplo, vamos a decir, línea Workmaster 86-044, que correspondía a determinada llave combinada en pulgadas. La que le seguía no era exactamente el mismo número, era 86-045, por ejemplo. Estoy citando números al azar, pero siempre cada medida era un número ascendente en su nomenclatura, en su código, dado que, bueno, era interesante. ¿Por qué traigo a conexión el tema Baco? ¿Qué tiene que ver con esto? Si estamos hablando de Raselli, Dowidat. ¿Por qué te querés pelear con el del otro canal? Porque vos sos así, sos un jodido. No me interesa el otro canal. Traigo esto a colación porque he aquí una curiosidad. Acá tenemos una Raselli número 111 que corresponde a llave combinada de 9/16
y agarré una exactamente de la misma medida para que se note lo que quiero decir. Y acá tenemos una Vaco plana, para los amigos que por ahí no sabían de la existencia de las Vaco planas. Bueno, Vaco plana existe, de hecho acá tenemos una, de hecho tengo el jueguito, pero esta es la 916. No sé si se van a apreciar los detalles, pero bueno, es la 916. ¿Cómo viene nomenclada? 111, que espero que se vea, 111Z. Y si aprendimos algo de las herramientas que me cambiaron en la garantía Vaco, es que la nomenclatura Z corresponde a unidades en pulgadas. Esta es 916. Es la misma llave. Es la misma llave, exactamente la misma, con las mismas longitudes, los mismos espesores. Quizás, bueno, Vaco acá un poquito más ancha en algún... Pero no, es la misma. La misma boca. Observen que una no se ve detrás de la otra. Esta es la Vaco plana de 916. Observen cómo nomenclaron completamente distinto a lo que es la nomenclatura clásica de Vaco. Así que bueno, esa es la curiosidad. ¿Cómo Vaco llegó a las matrices de Raselli o circunstancialmente de Dowidat? Porque si vamos a citar una marca, no podemos citar a Raselli sin citar a Dowidat, porque Dowidat fue primero. O sea, Dowidat creo que es la madre de todas las llaves europeas que por ahí se pueden conseguir Made in Germany. Todas salieron de ahí. O sea, pero bueno, la curiosidad queda. Los fanáticos de Vaco, quizás si hay alguno, no creo que haya alguno en el canal, porque cuando mostré mi descontento con Vaco en algunas unidades de nueva generación, y fue muy al principio de la historia del canal, creo que se fueron todos y no quedó ninguno. Pero bueno, quizás quedó algún conocedor, algún fanático, pero con capacidad de autocrítica, porque el fanatismo tiene eso, que no permite ver los errores, las falencias o quizás los errores de algunas marcas. Yo, por ejemplo, todos saben, soy fanático del Torino, de la Coupé Torino, más precisamente del 70 al 78, 79, 80, 81, 82, no va. Y anterior al 70, si bien terrible nave, por ejemplo el Torino 380W, pero me parece un capricho, y nada más que un capricho, del querido Oreste Berta, haber metido 3 carburadores de doble boca, que por más que quede un auto de carreras y sea extremadamente picante, pero hay que lograr poner esos 3 carburadores de doble boca en correcto funcionamiento al unísono para andar acá en el barrio. Créanme que por más que uno lo cuide, y se empasta, empasta. Eso es un auto para andar rápido, en la ruta, en autódromo. Pero acá estamos en un barrio, o en tantos lugares que es un barrio. Entonces, bueno, por más que lo querramos defender como algo icónico, yo le sé encontrar la falencia a eso. No es un auto para andar en el barrio. Pero bueno, la Coupé Torino para mí alcanzó la perfección en el año 76, cuando salió la TSX, que tenía toda esa potencia con un solo carburador de doble boca, con un cruce distinto de árbol de leva, un cruce distinto de levas, unos cielos trabajados en lo que es la cámara de combustión y pistones de doble lomo, como ya he mostrado, por ejemplo, en el desarme del motor 7 bancadas. Ese cóctel hace que un auto con un carburador de doble boca tenga la misma potencia que el mismo auto con 3 carburadores Weber, con un cruce completamente distinto, una permanencia completamente distinta, en fin.
me fui por las ramas lejos, pero bueno. El Torino tiene un montón de falencias, que quizás ahora en esta época las corrigen con componentes de actualidad que el fanático como yo por ahí las niega o dice no pasa nada. Pero bueno, la bomba de nafta no puede estar trabajando invertida, bien así de fábrica, sobre el distribuidor. O sea, me parece una locura. Me parece que se incendiaron demasiados pocos para la cantidad que pudiese haber sido. Pero bueno, nada. Los fanáticos de Baco pasa lo mismo. No encuentran la falencia en la herramienta y meterse con Baco es como meterse con la madre. Y no pasa con los de Baco, pasa con los de Rucci, pasa con los cualquiera. A mí me pasa generalmente lo contrario. Yo, por ejemplo, en el canal no van a ver nunca una herramienta Mota. ¿Por qué? Porque las que compré, y ni siquiera tenía el canal y ni siquiera tenía Facebook, todas las que compré, y son varias unidades, se me han roto, si no en el primer uso, en el segundo, y las más aguantadoras en el tercero. Sacando la Pico del Oro, traba de escalera, que a la primer unión doble que quise aflojar, se me zafó. Se me zafó literalmente. Y nada de corregir con el tornillito, corregía con el tornillito, se clavaban, una porquería. Las desestimé, las saqué de la caja. Encima uno las compró por buenas, las pagó por buenas y terminaron siendo una porquería. Como otras, que me pasó también, pero bueno, también es como pegarle a la madre, no van a tocar esa marca, no, sobrevivieron a la crisis, no, hay que ayudar, hay que aportarse, bueno. Si siguen haciendo herramientas de la calidad que me tocaron a mí, no van a sobrevivir mucho a la crisis. Pero bueno, cada uno. Me fui por las ramas. Están los que van a decir, bueno, Tano, pero fíjate, porque la marca Mota a mí me dio un resultado espectacular, la verdad. Tengo un juego de destornilladores hace 12 años y lo utilizo en 6 obras a la vez y... Bah, deben haber cambiado, pero también si agarramos una Mota de ahora es igual a una Bremen. No creo que haya mucha diferencia, o una Irimo. Y la que más resultado me dio a mí, no pudiendo haber roto nunca una, pero no adrede, en el trabajo, es la Stanley doble cremallera 7 posiciones. O sea, mientras siga manteniendo los estándares de calidad y siga viniendo como las que me vinieron a mí, desde la primera hasta la última que compré, respetando los estándares de calidad, yo la voy a seguir, no sé si recomendando, porque yo no recomiendo nada, sugiriendo y comprando para mis tareas personales, o sea, para mis tareas en los oficios, voy a utilizar esa Pico del Oro. Y no es la amarillita, la primera, tengo con mangos verdes, con mangos naranja, con mangos amarillos, pasé por 5 Pico del Oro, cada una en su distinta época, y todas me salieron con los mismos resultados. La que le sigue atrás, y en igualdad de condiciones, es la Robust. La Robust, la verdad, la Robust de 10 pulgadas, doble cremallera, 7 posiciones, prácticamente es lo mismo. Detalles mínimos que por ahí nos damos cuenta los que estamos finitos en el tema toma de contacto de herramientas. Pero después, la misma llave, la misma unidad. También, en tercer nivel, digamos, tercer puesto sería, me dio mucho resultado, una calidad que quizás no tiene demasiada difusión, pero se asemeja mucho a la Bremen, es la marca Experto. La de la marca Experto, y esto ya parece un video de Pico del Oro, pero ustedes saben que es la charlita y acá se abarcan temas múltiples que uno desencadena en otro y en otro y en otro. Y bueno, vamos haciendo, llamémosle, un repaso de distintas situaciones que por ahí tienen un hilo conductor. Estaba pensando la frase a medida que la decía. Todo tiene un hilo conductor que, bueno, desemboca en, ¿por qué no?, en la punta, en esta leve toma de contacto de llaves Dowidat, Raselli, que están más que probadas, usadas, reutilizadas. Bueno. Y para cerrar
tema, ahí arranca con la historia. Y sí. Bueno, todos saben, la década del 90 es como que arranqué con todo lo que es las cuestiones técnicas, el armado de cosas, el producir algo, generar algo, lograr algo. Para todo eso se necesitaba herramientas. Ya todos saben cómo fue la evolución. Cuando yo estaba en el industrial, había herramientas desde el año 60, cuando se abrió el colegio. Bueno, las marcas eran Raselli, Ensic, Inafor, y habían llegado algunas Bacos, que esas las manejaba el profesor, no se podían acceder cómodamente. Cuando estaba por terminar la hora de taller, había que unos 10, 15 minutos antes llevar todas las herramientas al pañol y que estén todas las unidades. Y bueno, estaban los tableros. Bueno, a mí, si bien esas tres marcas me encantaron, es el día de hoy que cuando veo alguna unidad en alguna ferretería, en algún depósito nueva, la trato de comprar y no va a ir otro a comprarla. Y no sé a veces si tienen ganas de venderla, pero bueno, es lo que uno busca y así logré completar los de PH, completar Monviso, completar en sí, completar, bueno, Raselli. Raselli me costó muchísimo, porque la última época de Raselli, y ya lo comenté, eran un desastre. Pero bueno, en mi época de estudiante, con las que mejor me llevaba en lo que es taller, usando herramientas del colegio, si no uno podría ir tranquilamente con su valijita, que fue cosa que hice después, pero con las Raselli. Fue con las que mejor me adapté a trabajar. En sí, calidad espectacular, Inafor, calidad espectacular. Lo que pasa también, que hay que tener en cuenta, cuántos años quizás de uso había en esas herramientas. Quizás Raselli eran un poquito más nuevas, pero igual, estaban completamente paliciadas de la mañana a la noche por manos inexpertas, que eran las nuestras. Y Raselli siempre me dio resultado. O sea, podía apretar como corresponde, torquear como corresponde, con los tubos obviamente, sí, y el torquímetro aguja, nada de zafe. Podía torquear tranquilamente sin que se marque el bulón y sin tener la necesidad de dejarlo flojo. Con Raselli. Bueno, juego Raselli de media mío completo, lo tengo en la cabecera de la cama, está ahí. Y ahí arriba tengo el despertador. Pero bueno, nada, así a ese nivel. Pero como digo esto, volviendo al tema del fanatismo, si bien me considero un fanático de Raselli, tengo que decir, que ya lo he dicho en el canal, la última época de Raselli, ya llegando a los 80, que quedaron estacionadas esas unidades en distintos depósitos, en distintas ferreterías, se estallaban solas. En el barrio había una ferretería industrial que ya no está más. Ese lugar con el tiempo fue una panadería, después un depósito de zapatillas. La gente de Aedo se debe acordar. En Ruiz y Gaona, media cuadra por Ruiz. O sea, viniendo de Gaona a mano izquierda. Ferretería industrial. Que antes estaba en la esquina. Exactamente en la esquina de Gaona y Ruiz. Yo, bueno, tenía la Scupetorino, qué sé yo, y tenía que comprar una llave de 11-16, porque bueno, se utiliza mucho, no la tenía. Bueno, voy y veo de casualidad que habían sacado, medio que estaban por cerrar, qué sé yo, un juego, un elenco mixto, variado, mezclado, de llaves Raselli. Le digo, dame una llave de 11-16, sí. Encara a ofrecerme la Baco, incomprable, para mí, en aquella época. Bueno, tengo como alternativa muy buena, que después compré el juego, fui comprando, espectaculares, hasta el día de hoy las tengo, las World Master de Stanley. Quizás una llave bruta en su anatomía, que por ahí
complicaba entrar en algunos lugares, pero bueno, comparado con la Baco, que no era la Baco de ahora, una Baco de 8. Y yo eso algún día lo voy a hacer, que era una especie de dispositivito, que obviamente la gente de Baco le daba la medida en la altura que quería. Me acuerdo que eran dos acrílicos con 4 tornillitos y uno en el medio. Y me acuerdo que estaba bien bajito los acrílicos. La única llave que entraba al tornillo que habían puesto en el medio, imagínense un dado con un tornillo en el medio, la única llave que entraba a apretar esa tuerquita era la Baco. Cualquier otra llave de cualquier otra marca no entraba. No podía pasar entre las dos capas con esa altura de separación. Pero ser claro. Y tenían la maquetita, y te decían, fíjate a ver si esta va. No va. ¿Ves las bondades de Baco? Que esto va. A mí me alcanza para la Worldmaster. Pero dame la Raselli. No te conviene, boludo. No te conviene, no compré. Dame la Raselli. Llévate la Worldmaster. No te vas a arrepentir. Y la verdad que la Raselli era así de alta, pongámosle. Y la Worldmaster era así. Era una llave importante. Ya en sus longitudes, en sus espesores. Era una llave que iba a aguantar. De hecho, tengo el juego. Y yo no. Caprichoso. Me hizo, va, llévala. Toma. Te la cobro lo mismo que la Worldmaster. 3 pesos con 50 en aquella época, me acuerdo. 3 pesos con 50, estoy diciendo bien. 7 pesos con 50. 7 pesos con 50. 7 pesos con 50. Bueno, listo. Vengo. Primer bulón lo aflojo. El segundo bulón estaba aflojando la caja de dirección. Bueno, le doy. ¡Plaf! Explota la estría. Bueno, ¿qué le voy a reclamar si me dijo? No sirve. Nada. Fui. ¿Qué vos? ¿Qué tal? ¿Qué te olvidaste? No, nada, dame una Worldmaster de 11-16. Sí, está 7,50, listo. Muy bien. Cuestión que qué había pasado. Se me explotó como él dijo. Distaba muchísimo, años luz de la calidad Raselli que yo había conocido. Que por suerte después pude conseguir unidades fidedignas y buenas. Pero también he visto en algunos lados unidades que con tenerla en la mano uno ya sabía que no era. Y decía, no, gracias. Y se quedaban mirando como diciendo, qué raro este que... ¿no? Ya las conozco. Y bueno, después cuando volví a comprar volví de la Worldmaster, le pago, me estaba por venir. Y me dice, se te rompió, ¿no? Sí, se me rompió. ¿Viste, boludo? El fanatismo es así. Hay que saber diferenciar el fanatismo de la calidad de las cosas. A veces, esto es hermoso, pero bueno, tuvo una época que fue medio triste y ya después se discontinuó, ya mal templadas, mal terminadas, no se podían leer los números, pero eso ya en el ocaso de la marca. Entonces, bueno. Resumiendo, y ahora con este teléfono, estoy acá en mi casa obviamente con el teléfono nuevo y no se corta, entonces yo sigo y ya veo que ustedes se fueron y me quedé como un loco malo solo. Resumiendo, este video nació por dos motivos. Por la pregunta de un suscriptor, un amigo, uno de esos que son user, no sé cuánto, en Instagram, que en Instagram sí tiene nombre, pero el nombre es, no sé, lo tengo que mirar porque es un nombrecito raro. Tipo Capitán Capote, una cosa así, pero no es el Capitán Capote. ¿Qué era una llave Raselli que tanto hablaba? Bueno, estos son llaves Raselli. Combinadas, hexagonales, podrían ser estriadas. No agarré estas en realidad. Pero esta no la agarré con el espíritu de mostrar una estriada. Tendría que agarrar una más chica. Quería mostrar, en este caso, la igualdad con Dowidat, que es la misma unidad. De dos bocas.
en especiales. Y bueno, la perlita con Baco Z111. La Z, como ya aprendimos, como dije, nos indica que estamos hablando de una unidad en pulgadas. Pero el 111, que Baco no me dejen mentir, pero si no estoy hablando pavadas, sacando o sea, en el tema llaves, no francesa, no llave de caño, no ha nomenclado llaves con número. Bueno, esta es la Z111 de 916. Así que bueno, gente, le mando un saludo, si me está viendo, capaz que cuando vea el título lo mira. La chica que la información que di de Raselli en los distintos videos, se debe haber visto todos los videos para escuchar quizás un datito más, porque bueno, la historia es más o menos siempre la misma. Pero bueno, creo que es Mara, desarrolló un trabajo para la facultad, está estudiando ingeniería industrial. Y bueno, datos de esta marca, estas perlitas, no las podía encontrar en ningún otro canal, cosa que me ha comentado ella. Bueno, espero que le haya servido. Espero que ustedes, los amigos, los seguidores, los que están siempre bancando, pero seguidores no tipo súbditos como suelen tener otros canales. Seguidores porque van siguiendo la historia. A eso me refiero con seguidores. Por ejemplo, porque no vamos a dejar de despreciar a Tipejo Videos, a Pan Triste. Él tiene súbditos. Le pone: te pongo me gusta antes de ver el video. Ay, te pongo me gusta antes de ver el video. Ay, Dios. Ni hablar, un par de videos que me sugirieron el amigo Eugenio y bueno, querido Miguel, con Miguel no hay ningún problema, pues le tienen casi tanto desprecio como yo. Lo comenta abiertamente: mirate el de los tiros balanceados, mirate un desastre. Ya después, cuando llegue el momento, voy a desarrollar un video yo mostrando cómo se realiza la tarea. Y no porque yo sea el genio que lo sabe, sino como yo me doy a la tarea de criticar un inútil así, un vendedor, no un inútil. Si él dijera: soy vendedor, bueno, listo, uno ya lo saca de inútil y dice: qué buen vendedor. El tipo vende bien. De hecho, vive de eso. Creo. Viviría de eso. Pero bueno, se quiere vender como técnico y como técnico no va. Les mando un saludo. Ya se pasó casi una hora. Seguramente muchos lo van a ver mañana. Esto se va a terminar de subir 11 y pico. Así que bueno, les mando un saludo. Gracias por todo, gracias por el apoyo, gracias por la paciencia. Así que bueno, nos vemos en otra charlita de Siciliano en su taller.